vez más, continuamos en el libro de Efesios, ya la última porción, si el Señor así lo permite en este día. Vamos cerrando ya este libro y este capítulo 6, amén, que ha sido de mucha bendición y de mucha exhortación y de mucho conocimiento y entendimiento acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas, amén. Vamos a estar en el capítulo 6 de Efesios, versículo 10 en adelante. Ya son las últimas instrucciones de Saulo a esta congregación, amén, y así también para nuestra vida, amén. Dice el versículo 10, por lo demás, o sea, ya como despedida, ¿verdad? Sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Claramente Saulo entendía que la única manera del creyente de ser fuerte en la fe es claramente que seamos fortalecidos en el Señor. Amén. La fe, la esperanza a la cual hemos sido llamados. Amén. Y en el conocimiento y entendimiento del Evangelio, de la gracia de Dios, de la justicia de Dios, del amor de Dios para nuestras vidas. Amén. Y claramente en el poder de su fuerza, haciendo alusión al poder del Espíritu de Dios que nos fue dado para ayudarnos y guiarnos. Amén. Dice, revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí Saulo toma la imagen o la alegoría de algo que era muy común en aquellos tiempos, y es la vestidura de un soldado. Amén. Si era romano o era judío o de la nacionalidad que fuera, pues, particularmente las vestiduras todas eran iguales, cambiaban ciertos diseños, ciertos dibujos, ciertas cosas. Pero lo que está de moda es porque en aquellos tiempos eran tiempos muy violentos, donde los países se peleaban unos con otros, las potencias, y buscando cada quien imponer el poderío, amén, gobernar y subyugar a otras naciones. Entonces, pues en especial los romanos habían adquirido mucha fuerza militarmente, amén, y habían invadido toda el área de Asia y hasta Egipto, amén, habían llegado, amén. Así que él toma la imagen de un soldado para exhortar a la congregación a estar realmente preparados para lo que es el Evangelio, la vida del Evangelio, la vida de la fe, amén. Y claramente cualquier persona que haya estado en las Fuerzas Armadas, pues comprende la importancia de las palabras que él usa aquí, cómo él tomó esa alegoría de la vestidura de un soldado para ilustrar la necesidad de un creyente de estar armado, capacitado para la vida de la fe, amén. Y dice entonces que primeramente empieza diciendo, la idea es de que la armadura de Dios es para que estéis firmes contra las acechanzas del diablo, o sea, no desconociendo que el diablo tiene un montón de artimañas, lleva años conociendo al ser humano, lleva años conociendo las debilidades de la carne, los deleites y placeres de la carne, y lleva años manipulando cómo seducir a los hombres a que esos deseos florezcan en el ser humano, amén. Así que la experiencia que el enemigo tiene en cuanto a cómo buscar la caída del hombre es algo que hay que tener en cuenta, amén. No se puede menospreciar la capacidad de la maldad del enemigo, en este caso de Satanás y de todo lo que está a disposición de él en su plan de hacer que el hombre se rebele contra Dios, que al final es algo que va a lograr, amén, según la Escritura, amén. Dice que en esto de las acechanzas del diablo, realmente a veces uno se queda como sorprendido de la magnitud de la maldad de aquel que quiere hacer maldad. Si uno se queda sorprendido de un hombre en cuanto a un aspecto de maldad, amén, como una persona que viola niños,
Amén. Usa todas estas artimañas, toda la inocencia de los niños, explota la inocencia de esos niños, la inmadurez, la incomprensión de ellos, la falta de entendimiento del peligro y de las cosas, y cómo usan todo eso para lograr su propósito. Amén. Así es Satanás. Satanás está mirando y lo que le importa es, y el hombre le ayuda en eso. Amén. Porque cuando los hombres imponen y mantienen al pueblo en ignorancia en cuanto a lo que es Dios, claramente Satanás están a favor del enemigo, porque el enemigo lo que quiere es eso, que el hombre no conozca de Dios. Amén. Y que entre menos conocimiento de Dios tenga, es una presa mucho más fácil para el enemigo poder seducirla, poder apartarla de los caminos de Dios. Amén. Entonces, aún en eso, aquellos que dicen servir a Dios sirven a las tinieblas. Cuando el pueblo, cuando los líderes de Dios, cuando los siervos de Dios no instruyen al pueblo en cuanto al conocimiento de la palabra, de su verdad, de su voluntad, sino que los desvían a través de religiones y de tradiciones de hombres y mandamientos de hombres y los alejan de la Escritura, pues para Satanás eso es ganancia. El Señor dijo: el que no está conmigo está en mi contra, ¿verdad? Y el que no recoge conmigo desparrama. Entonces claramente los siervos de Dios, cuando no instruimos al pueblo en la palabra de Dios, estamos a favor de él, haciéndole el favor el fuego al enemigo. Amén. Negándole al pueblo el conocimiento y el entendimiento, porque lo único que va a defender, y está claro en esta alegoría de Saulo, la armadura del soldado, es que lo único que va a sostener a un creyente en la batalla de la fe es que esté preparado. Y si no esté preparado, fácilmente lo pueden destruir. Amén. Dice aquí entonces: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y aquí lo importante es que los creyentes debemos saber de que esto no se trata de que yo peleo con fulano o con sutano, o porque discutimos o debatimos. No, es que para que una persona milite, fíjense bien, cuando uno ve todos los diferentes partidos que hay o la misma ideas que existen, ideologías que existen, sea de religión o de cualquier otra cosa, aspectos, cuando una persona milita en un movimiento de estos, claramente a esas personas las preparan. Amén. Las capacitan. Y las capacitan no solamente para poder ellos inducir a otros, sino también para defenderse en caso de que los digan lo contrario, les contradigan lo que dicen. Amén. Así que hay una preparación. Usted ve que cualquier ideología que usted ve, esta gente no es cualquiera, esta gente está preparada para exponer sus ideas, su ideología, sus pensamientos. Amén. Y los preparan para defenderse también en caso de que aparezca uno que les debata, que les contradiga. Amén. Entonces, pensando en esto, él dice: la lucha no es con la persona en sí, es con todo lo que está detrás de la ideología de esa persona. Para que una ideología, para que un pensamiento, para que un movimiento surja, eso pasa, hay una historia detrás de eso. Gente que se ha dedicado a fortalecer esa ideología, ese pensamiento, esa mente, y así entonces trata de inducir y ganar a otros. Amén. Así que no es solamente la persona, sino que es todo el movimiento que está detrás de esa, y toda la inteligencia que está detrás de esa persona y de la ideología que esa persona tiene. Amén. Así que hay que entender, cuando uno habla con una persona, no está hablando con ella, está hablando con todo lo que hay detrás de eso, que él defiende y que él debate. Amén. Luego dice: no es contra carne ni sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, esto no hay que imaginarnos que la guerra es allá arriba, sino que la guerra viene de arriba. O sea, estos poderes son poderes espirituales, pero que, como hablamos esta mañana, también es una institución. Amén. Las tinieblas está instituida y está instituida por autoridad. También hay rangos de autoridad dentro de las mismas tinieblas. Amén. Desde los principados, los gobernadores,
Y esto sabemos de que claramente es para que poder regir sobre todas las naciones y sobre todos los aspectos de la vida de una nación. Amén. Así que todo esto lo que hace es que muchas veces usted no lucha solamente hoy en día, cuando, para tomar un ejemplo, hablando de la ideología del género. ¿Contra quién lucha usted en la ideología del género? Cuando viene una persona a hablarle de que, no, que los derechos de los homosexuales, de las lesbianas y de los derechos de todo aquel que quiera practicar otro tipo de sexualidad, ¿contra quién lucha usted? Hoy en día no se lucha tanto con la persona que viene a debatir con uno, sino que hoy están las mismas Naciones Unidas detrás de todo eso. Amén. Y las Naciones Unidas no es cualquier cosa, es una organización mundial que tiene influencia sobre todas las naciones, que envía embajadores a las naciones a hablar de estas cosas, para influenciar a los presidentes. O sea que esto no es algo que es debatir con una persona que voy a debatir, es que detrás de todo esto hay un movimiento poderoso de influencia para que esto se produzca. Amén. Y eso no solamente hablando solamente de esta cosa, pero si hablamos de otros temas es igual. Amén. Entonces dice, vamos, la lucha que hay contra las armas, la prohibición de armas. Eso no es cualquier cosa, amén. Eso, detrás de eso hay poderes, amén. Hay intereses. Luego dice que, por tanto, tomad, y aquí entonces, en base de no menospreciando, no desconociendo, porque a veces la derrota más grande viene cuando la persona menosprecia al opositor, cuando desconoce el poder, la capacidad de poder o de maniobra o de fuerza que tiene el opositor. Si usted dice, usted va a pelear contra fulano, pero usted no sabe quién es, y usted cree que porque es fortachón y todo eso, usted va a ganar, y le traen uno más grandote que usted y más fuerte que usted, amén, y no se prepara, no se capacita, pues entonces claramente no le va a ir muy bien, amén. Igual un ejército que pelea contra ejércitos, si no sabe hacer que uno sea derrotado fácilmente. Entonces, la idea de conocer contra quién están luchando es para que asimismo nosotros sentamos la necesidad que tenemos de prepararnos y de capacitarnos en el Señor para poder realmente hacer frente a esta vida. ¿Amén? Dice, por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo esto, estar firme. O sea, poder resistir habiendo hecho todo. Quiere que después que tú hiciste todo lo que tenías que hacer, en el día malo, pues no te sorprenda y entonces puedas permanecer firme. ¿Amén? Enfrentaste la batalla, enfrentaste el problema, enfrentaste la situación, pero como estabas preparado, como estabas capacitado, entonces saliste adelante, ¿ven? Te mantuviste de pie. Amén. Luego dice, está pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad. La verdad tiene la verdad en cuanto aquí tiene hay que mirarla de dos aspectos. La verdad, que es lo que me da el convencimiento de que, la certeza de qué es lo que yo creo. Amén. La verdad de lo que es recto. O sea, un soldado, vamos a tomar la imagen del soldado. Un soldado dice, pues es justo o es recto que una persona sirva a la patria yendo a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Al ejército. O es recto que uno que pertenezca a las fuerzas policiales. Amén. Esto es necesario. Entonces se puede, la verdad está en que la razón de algo, ¿no? de por qué se debe hacer algo. Entonces, claramente, la verdad del creyente es, ¿por qué soy creyente? ¿Cuál es la verdad de que yo soy creyente? ¿Y por qué quiero ser creyente? Amén. Claramente porque he creído a lo que Dios ha establecido y que es recto y es justo creerle a Dios. Es justo y es recto servirle a Dios. Amén. Por eso dice que Dios justifica a aquel que le cree. Amén. Entonces lo justo es que uno le crea a Dios. Amén. Porque ¿a quién más le va a creer? ¿A los hombres? Amén. Entonces esa es la verdad. Entonces una vez que uno ciñe su verdad de que esto es lo verdadero, justo, amén, y esto es lo que yo debo creer y es lo correcto, pues entonces uno se afirma en eso. Pero por otra parte está la verdad
que yo debo manifestar. La verdad de lo que yo soy. Amén. De cómo yo también me comporto. Si hago lo que es recto o no hago lo que es recto. Amén. Si hablo lo que es recto o no hablo lo que es recto. Luego viene, dice, ahora, cuando uno está en las fuerzas policiales o en las fuerzas armadas, una cosa que le enseña a uno es que uno siempre debe estar, generalmente uno duerme en las fuerzas, lo digo porque yo estuve en la policía, y uno generalmente duerme vestido, especialmente cuando está en zonas que son peligrosas, que son de combate, usted no se desviste nunca. Lo único que se quita es la riata, que es lo que sostiene toda la munición y todas las cosas, ¿ven? Y usted la cuelga a un ladito ahí con el fusil, pero usted realmente duerme vestido y lo único que se quita también son las botas, ¿amén? Para descansar. Pero aún todo eso es importante, porque en caso que suene la alarma o sonó disparos, usted lo único que tome su riata y ponga su bota y a correr con su fusil, ¿amén? Porque hay que estar preparado para eso, ¿amén? Entonces, revestido con la coraza de justicia, que era la protección que usaba, corporal que usaba el soldado, algo que se ponían aquí en la pechera en la parte de atrás para protegerse en caso de algo que viniera contra ellos, amén, pero que no era suficientemente fuerte como para evitar que lo traspasara, amén. Para eso después viene otra arma, amén. Entonces la justicia también tiene que ver con, lo podemos ver de dos cosas. La justicia es aquello que está apegado a mi vida. Primeramente, el hecho de ¿por qué creerle a Dios? No solamente porque es verdad. Amén. ¿Por qué ser policía? ¿Por qué ser soldado? ¿Porque es justo? ¿Porque es necesario? No, pero cuando vas a la guerra, tú dices, pero ¿es una guerra justa? ¿O es una guerra injusta? Amén. ¿Voy a pelear por algo que es justo o simplemente estoy defendiendo los intereses de fulano o sutano? Amén. Entonces, la justicia tiene que ver, porque eso afecta cómo tú reaccionas, cómo tú actúas, porque si tú crees que lo que estás defendiendo no es justo, ¿con qué fuerza peleas? Amén. Si tú crees que lo que estás haciendo no es justo, no es justificado, entonces claramente eso quita mucha fuerza a la persona. Entonces, una cosa que hace la coraza es que primeramente te ajusta a tu propia vida. La justicia de que lo que Dios hace es bueno, que lo que Dios ha hecho es justo. Amén. Dios ha dado oportunidad al ser humano de conocer la verdad. Dios ha dado al ser humano la oportunidad de hallar la salvación. Pero por otra parte, también yo debo comportarme de una manera justa. Yo doy testimonio de que Dios ha hecho una obra en mí y yo obro en justicia, que no estoy haciendo cualquier cosa injusta, porque ¿de qué me sirve? Como cuando dice alguien, ¿con qué autoridad tú me vienes a hablar? Si tú, cuando un juez es ladrón, cuando un juez se hace sobornar, cuando un juez hace lo incorrecto y va y condena a alguien que porque robó una manzana o robó algo, cuando él está robando, ¿con qué autoridad puede una persona así juzgar a una persona de estas? O un policía, ¿con qué autoridad va a arrestar a alguien cuando él mismo también está robando y está haciendo cosas que no debe hacer? ¿Amén? Entonces, la justicia en este caso es necesaria porque es lo que me da la fuerza, la certeza, la seguridad, que lo que hago no solamente es recto, sino que es lo que es lo justo, es lo íntegro. Es porque así, claramente, cuando hablamos de Dios, es porque es justo llevar a otros la salvación. Amén. Luego dice, el 15 dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y hablamos de las botas, ¿verdad? Lo único que uno se quita cuando uno descansa es la riata, el cinturón y las botas. Pero nadie podía, al escuchar la sirena o escuchar los disparos, salir corriendo y olvidarse de las botas, porque mañana salir corriendo sin saber cuándo tiene que caminar, y claramente las botas, si no lleva botas, le va a causar problemas. Que si pisa espinas, si pisa cosas, no va a poder correr suficientemente rápido y lo va a estorbar. Amén. Entonces es la disposición, las botas lo que te da es disposición para tú poder avanzar, para poder ir a hacer lo que sabes que tienes que hacer y debes hacer. Amén. Ahora claramente Saulo lo toma, es como que el creyente debe estar dispuesto a ir a llevar las buenas nuevas. Amén. Tiene que estar dispuesto a no poner pretexto de que es que no puedo ir porque hay muchas espinas,
o que no puedo ir porque hay muchos problemas por ahí, sino que realmente para eso estamos preparados, estamos equipados para poder ir y llevar el Evangelio a donde Dios permita que podamos llevarlo. Amén. Dice el 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y aquí, aparte de la coraza de justicia, que es lo que me da la fuerza para yo saber que lo que voy a hacer, estoy haciendo es justo, ahora también necesito ¿qué? Un escudo. Tengo una protección, ¿verdad? Que es la justicia, pero también necesito otra protección, que es la que me va a defender directamente de los daños físicos, o mentales o emocionales que pueda recibir. Una de las cosas que está comprobada, y lo hablamos ahora allí, es el hecho de que cómo las palabras, la gente habla mucho del poder de las palabras. Y esto se habla mucho en psicología y en la administración de la superación personal y de las personas, y de eso se ha hecho ya una teología de que el poder está en lo que tú dices, que lo que tú dices, lo que tú declares, eso va a suceder porque tú lo declaras. Y la gente habla mucho del poder de las palabras. Y en realidad hay poder en las palabras. Porque ¿cuántas personas son debilitadas a través de palabras que se les dicen? Cuando una persona dice, tú eres un inútil, pareciera que no fuera nada, pero si esa persona recibe esa palabra y la internaliza, pues se va a ver toda la vida un inútil. ¿Amén? ¿O por qué los hombres o las personas son tan rápidas para decirle palabras a las personas? ¿Con qué pretexto? ¿Con qué pensamiento se dicen? ¿Con qué intención se dicen esas palabras? Ofender. De herir, ¿verdad? Para herir, para doler, para influenciar a las personas. Amén. Que es parte del adoctrinamiento también que se hace. Amén. Entonces, claramente, todo esto viene. Entonces, ¿para qué es el escudo? ¿En qué consiste el escudo de la fe? Para pagar. No es un escudo físico, el soldado es para detener los dardos, ¿verdad? Que venían de lejos con flechas ardientes para defenderlas y así no les causara daño. Pero en el caso es la fe. Y uno puede verlo muy claramente, estas dos cosas, en lo que fue la tentación de nuestro Señor Jesús Nazaret por parte de Satanás. Fíjense que todo lo que Satanás le dijo fue palabras, ¿verdad? Ahora, cuando las palabras tenían que sus intenciones, no lo dijo por decirlo, lo tomó en un momento de debilidad cuando había ayunado 40 días, le dice, mire, si tú eres hijo de Dios, ahora esa expresión, si tú eres hijo de Dios, ¿qué quería decir? Ponerle duda. Sembrarle la duda. Tú no me crees que yo soy hijo de Dios, entonces te voy a demostrar. ¿Entienden? O sea, las palabras son usadas, las personas han aprendido, la maldad usa muy bien las palabras y las usan con flechas directas a causar el efecto que ellos quieren. Amén. Cuando Satanás dice al Señor, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Claramente la intención era que provocarlo. Amén. Y que el Señor cayera en la trampa. Amén. Ahora, si el Señor hubiera dudado que Él era hijo de Dios y todo eso, ¿qué hubiera hecho? Hubiera caído en la trampa y te voy a demostrar que soy hijo de Dios. Amén. La inseguridad de uno. Entonces todo esto maneja mucho la inseguridad de las personas. Y busca crear inseguridad en las personas. Amén. Por eso ¿por qué los niños se afectan mucho cuando alguien les dice cosas feas? Y llegan llorando a la casa, ¡ay, que me dijeron esto, que yo no puedo, que yo no sirvo! Y los niños, eso les va afectando. Y uno tiene que trabajar en esa área de la autoestima para que ellos realmente no reciban eso y no crean eso que se les dijo, sino que realmente puedan verse desde otro punto de vista. ¿Ven? Luego lo lleva al pináculo del templo y dice, mire, la palabra dice, y ahora va la palabra, ¿verdad? Y le dice que Él mandará a sus ángeles acerca de ti para que tu pie pierdas, así que lánzate abajo, que los ángeles van a venir a rescatarte, ¿verdad? Y asimismo, pues, si el Señor no hubiera estado convencido de quién era y qué era, y a qué había venido, pues claramente sea la tentación. O cuando le mostró
le ofreció todos los reinos del mundo para que gobernara. O sea, no tienes que morir en una cruz para que tengas que reinar, sino que yo te lo doy. Amén. Pero todo está en lo que uno quiere, en lo que uno cree que es. Amén. Y en lo que uno sabe que debe hacer y que no debe hacer. Esa es la fe. La fe es lo que me da certeza y la convicción de lo que soy y de por qué soy lo que soy y por qué hago lo que hago. Y es allí donde el creyente muchas veces fallamos, porque al no tener conocimiento y no tener entendimiento de la escritura, de la voluntad de Dios, no llegamos a comprender y entender qué es lo que realmente somos y por qué somos lo que somos. Amén. Y qué se espera de nosotros y qué es lo que Dios nos ha dado y para qué nos lo ha dado. Amén. Y qué es lo que Dios espera de nosotros también. Amén. Y qué nosotros esperamos también de Dios si hacemos lo que Él hace. Luego dice el escudo de la fe y acepta el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Acepta. Interesante que la palabra, todo lo demás es que diga estar preparados, eso, pero en la salvación dice que lo acepte. ¿Por qué? Porque recuerda que la salvación es un don que Dios nos dio. Amén. Así que ¿y por qué Saulo pone la salvación en el yelmo, en el casco? Porque yo tengo que tener muy claro en mi mente y en mi corazón lo que Dios me está ofreciendo. Amén. Lo que Dios me ha dado. Amén. Porque si yo tengo, y de la esperanza que tengo. Amén. Porque una cosa que aquí hemos repetido mucho y hemos hablado mucho es que cuando nosotros perdemos la vista de cuál es la meta, la razón de ser creyentes, perdemos todo. Si la fe solamente la transformamos en un estilo de vida, en un reunirnos, en un ir a la iglesia y cantar y alabar y sentarme y escuchar la palabra, si la fe se traduce solamente en eso, no vamos a tener la fuerza y el poder para defendernos. ¿Por qué? Porque realmente no tenemos en claro cuál es nuestra meta. ¿Amén? ¿Cuál es nuestra esperanza? Ahora, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la esperanza de nuestra salvación? La vida eterna. La vida eterna, la resurrección de los muertos. Creer eso. Y para eso es que la Biblia me dice poner los ojos ¿a dónde? Arriba, donde está el Mesías. ¿Por qué tengo que mirarlo a Él? Porque así como Él está vivo ahora, así lo estaremos nosotros si permanecemos y perseveramos en esta fe. Amén. Amén. Pero si yo quito los ojos de allá y empiezo a mirar lo rutinario de cada día, pues mi fe fácilmente ¿qué? Pierde la perspectiva. Amén. Entonces la fe, la certeza se va menguando. Amén. Y luego dice que y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Claramente el Señor en la tentación con Satanás, esas tres cosas están en Él. ¿Por qué Él resistió todo lo que Satanás le dijo? Toda la tentación que Satanás le trajo. ¿Por qué lo resistió? Porque Él tenía claro quién era, a qué había venido y qué era lo que Dios le había prometido. Porque ¿qué Dios le prometió a Él también? Un reino. La glorificación, la exaltación. Amén. Y claramente eso tiene que ver con el reino de Israel. Amén. Pero la glorificación tenía que ver con ¿qué? Con la resurrección de los muertos. Porque Él tenía claro, Él dijo, el Padre me dijo, pon tu vida porque la tomarás. Amén. Realmente estaba claro de que Él tenía que poner su vida para volver a tomarla. Amén. El Padre se le iba a devolver. Así nosotros también. Entonces, ¿qué pasa? Ahora luego dice él, si él no tiene claro eso, claramente uno se deja convencer por cualquier cosa que se le presente. Luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿con qué se defendió él después? ¿Con qué lo atacó? Con la palabra. Con la palabra. ¿Qué le dijo cuando le dijo, así que Escrito está. Dios, haz que estos panes se conviertan en pan? No solo del hombre vive. No solo el pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de Dios. Cuando le dijo que se tirara del pináculo a ver si los ángeles venían a rescatarlo, ¿qué le dijo? Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Creo que fue el que le dijo eso. Y cuando le presentó los reinos,
aumentarás aléjate de mí, pero es todo. Amén. Ahora, el punto es cómo él usó la palabra para también, ¿qué? Desechar y no entrar en una conversación que fue lo que le sucedió a él. Amén. El problema es cuando nosotros entramos a debatir con Satanás o a debatir con el tentador. Amén. Y entonces estamos a discutir. No, tenemos que tener, el Espíritu tiene que traer la palabra. Si nosotros hemos hecho la tarea, como dice Saulo aquí, si hemos hecho todo lo que es necesario, entonces el Espíritu va a traer en el momento apropiado la palabra que tenemos que responder. Amén. No tenemos que estar preparando defensa, sino que Dios va a poner la palabra en nuestros labios en el momento que oportuno, porque la pelea es de Dios. Amén. Y Él es el que nos defiende y nos ayuda. Pero tenemos que hacer la tarea. Amén. Luego dice que orad siempre en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también por ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orad siempre en el Espíritu mediante toda oración. ¿Cómo es eso que orar siempre por el Espíritu mediante toda oración? Ahora, ¿qué significa de que yo debo orar en el Espíritu? Con voluntad, que le nazca en el corazón. Primero yo tengo que tener la disposición, la voluntad, el deseo de orar. ¿Amén? Ahora, recuerde que el Señor Jesús le dijo a los discípulos, orad para que no entréis, ¿qué? Tentación. En tentación. Porque la verdad, el Espíritu está dispuesto, más la carne Débil. no. Sí. ¿Verdad? O la carne es débil, o la carne no quiere. Entonces el punto es de que claramente orar en el Espíritu significa que yo debo entrar claramente en ese entendimiento, en ese conocimiento de mi necesidad de estar en comunión con Dios, de mi necesidad de comunicarle a Dios, de presentarle a Dios todos los aspectos de mi vida y todas las situaciones que se me pueden presentar cada día. Yo les decía, les compartí el sábado pasado, uno de cada mañana debería ser consciente de que cada día viene lleno de cosas inesperadas, que usted no sabe qué le va a suceder y uno debería prepararse en la mañana y poner delante de Dios ese día y decir, Señor, ayúdame en este día a guardarme de todo pecado, de toda maldad, de toda tentación, de toda injusticia, de todo mal obrar, de todo mal pensamiento, de toda mala reacción, porque no sé con qué me voy a encontrar, no sé quién me va a hablar, con qué actitud me van a hablar. Y uno se levanta y se viste y lo que menos piensa es la lucha que lo puede estar esperando. Y cuando viene la situación, ahí sí voy a hablar. Señor, perdóname porque me lo dicen, pero ¿por qué no hicimos la tarea de poder orar antes? Amén. Y poderle pedir a Dios ayuda todo el día, para todo, no solamente para que me defienda de lo malo, de los peligros, de los accidentes. Por eso hoy pedimos, Señor, guárdame en este día, toma el peligro. Y corre, pero no decimos, Señor, ayúdame a guardarme a mí también de no causar el peligro y mal a otra persona. Amén. Amén. Porque nosotros también tenemos la posibilidad de faltar, de hacer mal. Amén. Entonces, claramente, orar en el Espíritu es orar en la misma entendimiento y conocimiento que Dios nos da de nuestra condición, de nuestra necesidad, de nuestra ayuda que necesitamos de Él. Amén. Cada día. Y dice que también por ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí hay que recordar que la palabra santo lo que significa es por todos los que han sido consagrados por Dios a través de el don del Espíritu Santo que Dios ha puesto en cada uno de los que creen. Amén. Santos no se refiere a los santos que están muertos o a los santos a los que hoy en día se les reza. Amén. O a los santos a los que hoy día se les pide intercesión, sino que santos no es por los santos que están muertos. Porque recuerden que ya por los muertos no podemos hacer ¿qué? No podemos hacer nada, ni ellos pueden hacer nada por nosotros. Los santos, estamos hablando de ser conscientes de que así como yo necesito presentar mi vida delante de Dios, así también mi hermano necesita ayuda. Y que yo ore por mis hermanos de la congregación y por mis hermanos de la fe. Señor, ayúdales a ellos también, a los que sirven a Dios, que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé gracia, que Dios les dé... O sea, orar por los santos significa orar por la congregación, orar por todos los redimidos en la sangre del Cordero Santo, para que, así como yo necesito de Dios, para que me ayude,
sea en mi vida personal o sea en mi vida ministerial, así también Dios ayude a mis hermanos en su vida personal y en su vida ¿qué? Ministerial. Amén. Y eso es una oración que debe ser, a veces uno al principio cuando no entendía, la oración de uno era muy cortita, 5 minutos, máximo 10 minutos. En la medida que uno va comprendiendo la importancia de la oración y la necesidad de la oración se va multiplicando. Porque hay tanto por qué orar, hay tantas personas que te piden, aunque no son creyentes, te piden oración. Ay, tú que buscas de Dios, tú que eres creyente, tú que tienes fe, por favor, ora por mi madre, ora por mi padre, ora por mí, ora por... Y la gente, ¿cuánto cuidado nosotros hacemos de esas personas? Que aunque no son creyentes, los recordamos en nuestra oración. Pedimos por la salvación de las personas que nos rodean. Pedimos para que Dios, por esta generación, por esta juventud, que Dios los guarde, que Dios abra el corazón de ellos, que Dios abra los oídos de ellos, o solamente pedimos por nuestros familiares, o ni siquiera por nuestros familiares pedimos, para que Dios también permita que la fe también venga ¿qué? A ellos. Pedimos por el pueblo judío, pedimos por la casa de Efraín. Amén. Hay tanto por qué pedir. Amén. Pedimos para que Dios sea despertando la inquietud en esta generación que el enemigo está tratando de invadirla y seducirla con tantos pensamientos, tantas ideologías, tantas cosas que cada día van surgiendo. Hay mucho por qué orar, mi hermano. ¿Amén? No solamente por uno, porque sería egoísta si solamente oraran por nosotros. ¿Amén? Pero el amor de Dios nos va llenando de tal modo de que nuestra oración se va más allá de nosotros y tiene que ir más allá de nosotros. Amén. Así que por eso que el Señor cuando habla en Isaías del ayuno se molesta, porque dice: cuando ustedes ayunan, ustedes no ayunan para mí, ustedes ayunan para ustedes mismos. Amén. Y si Dios nos escucha orar y solamente ve que nuestra oración solamente es: Señor, guárdame, Señor, provéeme, ayúdame, concédeme, y toda la oración es yo, y mío, y mi familia, y esto, y Dios no escucha más nada de nosotros, ¿dónde está el amor de nosotros por la salvación de la humanidad, de las generaciones? Que aunque yo no pueda llegar a muchos, pues que Dios levante siervos, que Dios fortalezca a los siervos, que Dios permita que la luz del Evangelio resplandezca cada día más para que otros puedan creer. Amén. Para que la verdad se levante. O sea, hay mucho por qué orar, mis hermanos. Amén. Pero tristemente estamos tan preocupados y afanados por nuestra propia vida que nuestra oración no pasa de yo. Amén. Entonces que esto nos ayuda a comprender que realmente esto es parte de eso, porque no solamente somos nosotros nada más, sino que esto es un cuerpo completo, ¿no? Es una congregación, es una multitud, y hay mucha necesidad. Cuando uno ve todas esas noticias de lo que está pasando, hoy nos admiramos de cómo los jueces y eso están ahora permitiendo todas estas cosas que estamos viendo. ¿Y nosotros qué hacemos? Tal vez no salimos a protestar a la calle, pero sí deberíamos estar en nuestro cuarto. Querido Señor, cuando vayas a orar, no hagas mucha bulla. Simplemente enciérrate en tu cuarto, cierra la puerta, y Dios que oye en lo privado, ¿qué? Te va a oír. Amén. Qué bueno que Dios nos oyera a todos en el mismo clamor, en el mismo espíritu, en el mismo deseo y anhelo de la salvación de esta humanidad. Amén. Amén. Luego dice: y por mí, dice Saulo. Pero hay mucha gente que tomó esto de los santos y entonces se fue a orarle a las estatuas. Amén. Y creen que orar por los santos es ir allá a servir a estatuas. Amén. A quemarle velitas a las estatuas. Amén. No, orar por los santos es por los que están vivos. Y por los que no son santos también hay que pedir, amén, para que Dios tenga misericordia también de ellos. Pero sobre todo cuando dice por los santos es porque Saulo dice: necesitamos la oración de los unos con los otros, porque en eso se manifiesta el amor de Dios en nosotros. Amén. Para que el Señor nos fortalezca cada día más. Dice: por mí, realmente porque Él necesita, por todas las luchas que Él tiene, para que sea dada palabra al abrir mi boca. Y fíjense que aquí, qué bonito de Saulo, que no se creía que todo era porque él era elocuente o era
poderoso en palabra, sino que entendía que todo lo que él pudiera hacer venía de dónde? De Dios, venía del Padre. No podemos hacer nada si Dios no lo hace. Por eso dice el salmista, dice, si tú no edificas la ciudad, en vano trabajan los que la edifican. Mi hermano, si Dios no es el que toca los corazones, en vano se hace todo el trabajo de evangelismo, de ir a repartir tratados. Si Dios no está envuelto en eso, es trabajo vano y perdido. Amén. Pero si Dios está envuelto en eso, entonces va a ser fructífero. Amén. Y Dios va a obrar en esas vidas. Amén. Y dice en otra parte que en vano vela la guardia si tú no velas la ciudad, si tú no cuidas la ciudad. O sea, en vano nosotros nos preparamos, nos cuidamos, nos protegemos de seguros y de cosas si Dios no está protegiendo nuestras vidas. Amén. Más importante que un seguro, que si se puede y es necesario hay que hacerlo, pero mi confianza está en ¿qué? En mi Dios. Él es el que me va a proteger, Él es el que me va a guardar, Él es el que me va a ayudar, ¿sí? Me va a defender. Pero si nuestra confianza está puesta en las cosas y no en Dios, en vano sirve todo. Amén. Dice, para que abrir mi boca a fin de dar a conocer abiertamente el misterio del Evangelio, de la predicación de las buenas nuevas, por el cual soy embajador en cadenas, porque recuerden que él estaba ya en este tiempo, ya estaba preso, amén, estaba encadenado, para que osadamente hable acerca de él como debo hablar. Aún en esa condición, su anhelo era que poder dar testimonio, poder llevar el Evangelio. Amén. Y ese debería ser nuestro anhelo también. Por eso Saulo habla del apresto del calzado del Evangelio. Que nosotros anhelemos poder llevarle la palabra a alguien. Amén. Porque Dios nos permite que aún en un encuentro casual podamos dar un mensaje, una palabra. Amén. O aún con nuestro propio testimonio, nuestro propio proceder, nuestro propio carácter, comportamiento, la gente pueda ver en nosotros algo diferente. Amén, mis hermanos. Recuerde que cuando uno lee esto, uno comprende la seriedad con que estas ideologías se preparan para preparar a los militantes. ¿Amén? Toda esta gente que milita en las diferentes ideologías que hay, comunistas, género, todas estas cosas, esta gente, eso no lo toman así como a la ligera. ¿Cuánto tiempo, vea usted el comunismo, cuánto tiempo se toma para preparar a un militante? Amén. Primeramente inyectar, hacerle creer que eso es correcto, que eso es recto, que meterse en ese tipo de cosas es lo correcto, recto, y aparte de eso lo preparan psicológicamente para que las consecuencias de eso que va a hacer, entonces no lo afecta, porque usted sabe lo que es que usted tenga que enfrentarse y tenga que matar a alguien y hacerle daño a alguien. ¿Cómo usted justifica su conciencia de que eso es justo? ¿Amén? ¿Sabe cómo preparan el ejército de los soldados? Para saber de que van ¿a qué? A acabar con otra vida. Y para que ellos no salgan con el remordimiento de que ay, maté a tantos y a esto. Realmente es un trabajo que se hace ¿para qué? Para preparar las mentes y los cuerpos y los corazones de estas personas. Amén. Y los preparan también a sí mismos para protegerlos de que no vengan a cambiarles el pensamiento, la ideología. ¿Amén? Y eso consiste ya en lo que es la parte del adoctrinamiento. Así que nosotros también tenemos que entender que si el mundo hace eso para proteger sus pensamientos, sus ideologías, sus ideas, sus doctrinas, ¿cuánto más nosotros que hemos creído la verdad, que conocemos la verdad, que tenemos la verdad? Amén. Pero tenemos que hacerlo ¿en quién? En Dios. No creernos que todo va a estar en la teología o en que yo leo la Biblia y yo ya me la sé todo y yo ya me la sé todo. No. Si Dios no te da la sabiduría, si Dios no te da la palabra, no vamos a hacerlo. Por eso que Saulo hace tanto énfasis de que orar por él para que Dios le dé eso. Porque no depende de nosotros cuánto conocimiento tengo, cuánto estudio tengo, sino que esto es por el Espíritu y el poder de Dios. Amén. Para terminar, hace un saludo, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos
cómo me va todo os lo dará a conocer Tíquico, el hermano amado y que el ministro en el Señor. Amén. Así que él constantemente está dándole comunicación para que estuvieran pendientes de lo que pasaba con él. Dice, el cual os envié para esto mismo, para que conozcáis las cosas acerca de nosotros y consuele vuestros corazones. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesús el Mesías. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesús el Mesías, con amor inalterable o imperturbable. Amén. Así que el Señor sea ayudándonos a tener conciencia de que esta alegoría, ¿no?, que se habla mucho de ella, se enseña mucho de ella, que vamos a entender realmente por qué es que es necesario entender esta alegoría y por qué el creyente debe estar preparado y capacitado y vestido adecuadamente con esta armadura de Dios, amén, para poder realmente hacerle frente al día malo y así poder seguir de pie y no ser derrotados, amén. Usted se imagina que uno como creyente, como sucede tristemente, ¿cuántos siervos de Dios hay que se paran y hablan de justicia y de integridad y honestidad cuando ellos están haciendo cosas indebidas? ¿Y sabe qué es lo interesante? Que a veces uno cree que el diablo va a avergonzar. El diablo no avergüenza a nadie que está a favor de él. Al diablo le conviene los que están a favor de él. Todo aquel que va en contra de lo que Dios ha establecido, que no está con la verdad, que no está con la justicia, claramente está a favor de las tinieblas. Amén. Ahora dice uno, bueno, que Dios lo va a avergonzar. Pues puede ser que Dios tampoco lo avergüence. ¿Amén? Porque tristemente hay que entender que muchas personas, los pecados no les serán conocidos porque claramente Dios también los deja como pruebas para aquellos que habrán de oírle, si le van a creer o no le van a creer, si van a escudriñar, si van a discernir el espíritu con que se habla, o no lo van a discernir, o se van a creer todo lo que se les dice. Amén. Ahora Dios claramente va a tratar a alguien que su corazón es sincero, que es honesto, pero que por alguna razón comete un error o se desvía. Pero Dios sabe que su corazón es bueno para con él. A ese realmente Dios lo va a corregir, Dios lo va a tratar, Dios le va a permitir que vea, que reconozca su error, que entienda su error. Pero hay otros que no, que Dios los va a dejar. Y Satanás mucho menos va a hacerles estorbo porque claramente le están haciendo el trabajo a él. Amén. Todo aquel que no habla conforme a la verdad, que no actúa conforme a la justicia de Dios y a la voluntad de Dios, está sirviendo a las tinieblas. Amén. Y por eso es que vemos que las tinieblas cada día van aumentándose. Y el hombre de iniquidad, el hombre de pecado, ya se está preparando. Porque ya las condiciones están dándose para que se manifieste. Amén. Así que los tiempos no están lejos, mi hermano. Que Dios nos ayude a ser entendidos, a ser sabios y a estar preparados nosotros primeramente para nosotros mismos, para permanecer en la fe, y segundo, para ayudar a otros. Amén. Amén.